Amada Iglesia, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, hoy los saludo nuevamente. Shalom. 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 Paz a vos, a los que nos logren ver por medio de estas redes sociales. Que el Señor me los bendiga y que la paz reine en sus hogares y en sus corazones. Hoy nuevamente vamos a escudriñar la Escritura para seguir avanzando en el propósito que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros y sobre todo para la iglesia, y no solo de este lugar, sino para todo el mundo entero que esté interesado en la Escritura. Y aún así, aunque no estés interesado, que el Señor me lo bendiga y que algún día tenga el Evangelio en sus corazones y más que nada en su noticia. Hoy le doy paso a nuestro hermano ministro, quien viene a predicar el Evangelio de nuestro Dios. Adelante, hermano ministro. Shalom, amados hermanos, en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. Quiero pedirle a mi hermano Angelito, a ver si puede acercar un poco más la imagen para que me vea yo más grande. Hermanos, es importante el día de hoy. Me toca hablar de un tema, hermanos, de un tema que en lo particular, hermanos, yo quiero decirles y ser sinceros con ustedes, no me gusta hablar del tema que hoy vamos a tratar, pero es importante. O sea, no podemos hacer a un lado lo que el Señor nos demanda que conozcamos. Y a veces, hermanos, a mí en lo particular les comento, no me gusta hablar de este tema, pero, hermanos, es necesario que la iglesia lo sepa, que la iglesia esté enterada de todo lo que el Señor demanda y tantas milagros, beneficios que ha hecho posible el Señor para que la iglesia continúe, hermanos, en una forma correcta, en una forma disciplinada. Esto es muy importante que nosotros lo veamos así, de esta manera. Bien, hermanos, hoy vamos a hablar del diezmo. El diezmo, cuando se habla de dinero, hermanos, hay muchos problemas. Y por eso mismo yo no quiero, pues no me gusta tocar estos temas porque el dinero, hermanos, es la raíz de todos los males, ¿sí? Y cuando se lleva y se maneja el dinero, aquí les hemos dicho a algunos de mis hermanos, queremos que sea usted el tesorero. No, yo no quiero saber nada de esto. O alguna hermana tiene que llevar la tesorería de la femenil, no, pues tampoco quieren meterse en ese problema, hermanos, porque el dinero, hermanos, trae muchos problemas. Pero, hermanos, vamos a tocar el tema por lo cual tenemos que aprender de la palabra del Señor, y esto tenemos que ponerlo en práctica. Es un mandamiento, y el mandamiento no lo podemos hacer a un lado. Pero antes de tocar el tema, quiero hacer unos puntos, hermanos, que los veamos el por qué. Hoy ustedes se han dado cuenta en las redes sociales, ustedes se han dado cuenta y lo han difundido muchas veces, no solamente en el Face, sino en el YouTube y en algunos otros lugares de las redes sociales. Ya, hermanos, se toma hasta de burla, porque por ahí sale un señor vestido de sacerdote y dice: ¿quieres ser rico? Construye una iglesia, haz una iglesia. ¿Quieres ser millonario? Pues junta a los hermanos, y cuando llegan los hermanos los apapachan y les dicen: hermanito por aquí, hermanito por acá, bendito Dios que ya llegaste, que vas a conocer el Evangelio, y les empiezan a decir multitud de beneficios, hermanos. Y ya cuando los tienen apresados, ya cuando están dentro de la red de ellos, ahora sí, si quieres, si no, mira, las puertas están grandes para que te puedas ir. Te cortamos pues, hermanos, de la sociedad o de la asociación, de la red, pues de todos esos lugares, hermanos. ¿Y qué es lo que sienten los hermanos? A ver, hermanos, yo quiero que ustedes se pongan en el lugar. ¿Qué sienten los hermanos cuando alguien los despiden, los desprecian, los corren y les dicen en algunas ocasiones: te vamos a cortar? Desprecio, tristeza. Pero hermanos,
se sienten a la deriva. Ellos dicen, ¿y a dónde voy a ir? ¿A dónde voy? Ahora estaba yo en una, pues hermanos, en una sociedad, estaba yo en una congregación, ahora ya no lo estoy. ¿Ahora qué voy a hacer? Y se sienten a la deriva, hermanos. Yo quiero decirles, hermanos, algo bien importante que es donde nosotros debemos de recalcar. No estamos solos y no estamos a la deriva siempre y cuando este libro lo tengamos en el corazón. Este libro nos lleva al conocimiento. No nos importe ninguna denominación religiosa. No nos importa, hermanos, ninguna organización que, hermanos, solamente se manifiestan, hermanos, ¿para qué? Para sacar dinero. Y es por eso, hermanos, que cuando se toca el diezmo, hermanos, es algo que la gente ya no quiere escuchar de Dios. Cuando yo, hermanos, desecho algo, cuando por ejemplo algo que podemos comentar, me van a hablar de política. ¿Sabes qué? No quiero que me hables de política. ¿Por qué? Porque todos los políticos son una bola de corruptos, una bola de ladrones, una bola de lo peor. No quiero que me hables de ellos. Ya no queremos escuchar de eso. ¿Por qué? Porque prometen muchas cosas y no se cumplen. Y cuando nosotros hablamos ahora del Evangelio, ¿qué es lo que hacen en muchas partes cuando llegan y tocan la puerta y les dicen, venimos a hablarles del Evangelio? ¿Qué hacemos? Váyase de aquí, no queremos escuchar nada. ¿Quiénes echaron a perder el Evangelio, hermanos? Las denominaciones evangélicas. Las denominaciones, hermanos, que solamente buscan la riqueza. Y esas denominaciones son las que han echado a perder el conocimiento de Dios. Es lo que han hecho. Ya no quieren escuchar del Evangelio. Ya mejor cierran sus puertas, cierran sus oídos y no quieren, hermanos, ya saber del Evangelio. ¿Quiénes se han encargado de eso? Las diferentes denominaciones. Ya no quieren, hermanos. Y eso es lo que ya trae problema ahora. Bien, hermanos. Pero, tristemente, se tiene que cumplir. Todo esto se tiene que cumplir. ¿Por qué? Pues porque está escrito, hermanos. O sea, no podemos nosotros darle la vuelta o cerrar, hermanos. ¿Por qué? Porque está escrito, se tiene que cumplir. Y se tiene que cumplir, hermanos, en el tiempo que estamos viviendo nosotros. Dice Apocalipsis, hermanos, capítulo 18. Vamos a ver, hermanos, lo que la palabra del Señor nos habla. Apocalipsis, capítulo 18, verso número 3. 3, verso número 3. Apocalipsis, capítulo 18, verso número 3. Dice así: pues todas las naciones se emborracharon con el vino de su prostitución. Los reyes del mundo se prostituyeron con ella, y los comerciantes del mundo se hicieron ricos con su exagerado derroche. Me salto al verso número 11, hermanos. Verso número 11. Aquí está hablando de la ramera, ¿sí? De la prostituta más grande de todo el mundo. Y dirían algunos, bueno, hablan de Roma, están hablando de Roma. Nada más que la imagen de la bestia, ¿quién es, hermanos? Todos aquellos que se adhieren a la bestia, hermanos. ¿Sí? Bien, dice el verso número 11. Los comerciantes del mundo también lloran y harán lamentación por esa ciudad, porque ya no habrá quien le compre sus cargamentos. Cargamentos de oro, plata, piedra preciosa, perlas, telas de lino fino y de seda, de color púrpura y rojo, toda clase de madera aromática, objetos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol, cargamentos de canela,
y especias aromáticas, incienso, perfumes y resinas, vino, aceite, harina fina y trigo, animales de carga, ovejas, caballos, carros y hasta esclavos que son vidas humanas, y dirán a la ciudad: ya no tienes las ricas frutas que tanto te gustan, para siempre has perdido todos tus lujos y riquezas. Los que negociaban con esas cosas y se hicieron ricos a costa de la ciudad, se quedarán lejos por miedo en su castigo, llorando y lamentándose, y dirán: ay, ay de la gran ciudad, vestida de lino fino, con ropas de color púrpura y rojo, adornada con oro, perlas y piedras preciosas. Y en un instante se ha acabado su riqueza. Verso número 23. Nunca más brillará en ti luz de una lámpara, ni se oirá en ti el bullicio de las fiestas de bodas, porque tus comerciantes eran los poderosos del mundo, y engañaste a todas las naciones con tus brujerías. Pues en esta ciudad se ha encontrado la sangre de los profetas y del pueblo santo, y de todos los que han sido asesinados en el mundo. Hermanos, viene un problema grande. Todos esos engañadores, todos esos que se han enriquecido con la palabra de Dios, se han, hermanos, adjudicado de muchas cosas para poderse hacer millonarios. Todos esos, hermanos. Por ahí decía aquel hombre que salió en las redes sociales: tienen aviones, tienen limusinas, tienen grandes propiedades, tienen, hermanos, toditito, y además tienen esclavos, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen guaruras, los andan cuidando. Porque como tienen tanto dinero, ahora tienen miedo de que los secuestren. Y hermanos, esto es una situación tremenda de lo que se vive, hermanos. Por eso hablar de dinero, solamente cuando se habla de diezmo, hermanos, como que decimos: bueno, hablan de diezmo, pero ¿quiénes son los que hablan del diezmo, hermanos? Todos aquellos que hacen que la congregación esté, hermanos, dando, aportando, aunque no tengan, hermanos. Yo les quiero comentar, hermanos, lo que yo viví. No me lo contaron, yo lo viví. Llamaron a mi mamá en la administración donde estábamos y le dijeron a mi mamá: hermana Esther, debe usted tanto de diezmos, por favor póngase al corriente, porque si no la cuenta va a ir aumentando. Así le dijeron, hermanos. No les quiero decir la denominación, pero ustedes saben que hay demasiadas denominaciones que manejan el diezmo, hermanos, de una calidad, vamos, de lo mejor. Yo creo que tienen ahí, hermanos, a lo mejor unos contadores muy especiales, tienen, hermanos, administradores de empresas muy especiales para poder llevar, hermanos, una riqueza tremendamente grande en el mundo entero, hermanos. Y esto es, hermanos, porque lo dice la palabra del Señor. Y así que hoy, hermanos, queremos hablar del Evangelio a la gente que, hermanos, les interesa. Hablar del Evangelio, hermanos, es a la gente que verdaderamente le interese, ¿sí? Porque no a todos, hermanos, no a todos nos interesa el Evangelio. Yo quiero decirles, hermanos, con mucha tristeza, que el Evangelio, hermanos, se abre así. Hoy tenemos las redes sociales. Hoy, hermanos, se avienta el pan a las aguas, a todas las naciones. Ahí va el pan, hermanos, para que sepan, para que aprendan, para que, hermanos, conozcamos de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchos sí les interesa, pero a la mayoría no quieren saber nada. Y no quieren saber nada, hermanos. Y eso es una grande tristeza. Porque el Señor, hermanos, ha puesto todo al alcance de todos nosotros. ¿Para qué? Para que le conozcamos. Pero pocos son los que realmente quieren escuchar
de la palabra de Dios. Así que, hermanos, el utilizar el conocimiento de Dios para, hermanos, hacer todo esto es de suma importancia para nosotros. Nada más que aquellos que no les interesa, que no quieren saber ya, porque fueron defraudados, porque fueron, hermanos, corridos, porque hicieron destrozos, hermanos, dice el Evangelio en Mateo capítulo 24. Dice así, Mateo capítulo 24, dice el Señor estas palabras. Verso número 11 y verso número 12. 11 y 12. Mateo 24, verso 11 y 12. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Esto, hermanos, está sucediendo en nuestros días. ¿Por qué, hermanos? La maldad se ha multiplicado tanto que la gente, hermanos, ya no quiere saber nada del Evangelio. ¿Por qué? Porque han agarrado el Evangelio ya de una forma de vida, una forma de enriquecerse, una forma, hermanos, de corrupción. Y la gente, hermanos, ya no quiere saber del Evangelio. Y por haberse multiplicado la maldad en el mundo, muchos han estado fríos como paletas, hermanos. Así está. Dice, hermanos, Pablo, en el conocimiento del Evangelio que le fue llamado por Cristo Jesús, dice en la carta, primera carta, hermanos, a Timoteo, aquel joven que fue llamado por Pablo para que conociera también el Evangelio, dice así, primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso número 1. Espero que estén en la cita, hermanos. Capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, verso número 1. ¿Listos, hermanos? Aquí Pablo, hermanos, recordemos que Pablo manda llamar, o más bien lo conoce y lo sobrelleva, hermanos, en el conocimiento a Timoteo, un joven, cuando lo conoce, y esto, hermanos, le escribe la carta a él, para que este joven, hermanos, fuera instruido también, como Pablo, a través del Espíritu. Dice así, verso número 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, estos tiempos que estamos viviendo, algunos renegarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Esto, hermanos, es lo que está sucediendo hoy. Y esto lo estamos viendo, lo estamos viviendo. ¿Por qué? Pues porque ya no tienen ni vergüenza, hermanos, de lo que hacen. Ya no tienen ni vergüenza, hermanos. Hoy la cuestión del Evangelio se ha, hermanos, corrompido tanto que ya hacen burla de lo que predican, hermanos. Hoy, hermanos, en muchas denominaciones evangélicas ya existe la cachetada santa. Vean, hermanos. Ya existe, hermanos, inclusive la risa santa. El baile santo. Ya existe, hermanos, también el manguerazo santo. O sea, hermanos, ya lo toman de burla. Y, hermanos, salen escenas ahí, ustedes los han visto. Salen escenas de cómo hacen todo esto. O sea, hermanos, ya es una burla todo esto. Y lo han hecho ¿para qué? Para enriquecerse. Por eso, hermanos, mucha gente llega y ven, hermanos, que están ahí haciendo un disparate tremendo, y mucha gente que realmente quiere conocer el Evangelio llega, ve y mejor se sale. Pero hay mucha gente que no, hay mucha gente que llega, se queda y le gusta todo eso que hacen en esos lugares. Hermanos, Dios hace todo esto posible a través de todos aquellos que predican el Evangelio.
Bien, vamos a dejar ya todo esto, que es Dice la cierto. palabra de Dios que ni entran y ni dejan entrar. Así es. Y, pues, Y eso se tiene que cumplir. qué Y esto, tristeza. así es. Bien, hermanos, vamos a dejar todo esto porque ya lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Vamos a dejar a todo esto. Ahora, vamos a ver realmente qué es lo que quiere Dios de que nosotros tengamos que hacer. ¿De acuerdo? Tengamos que cumplir. Porque es un mandamiento, hermanos. No podemos echarlo atrás. Y precisamente todos estos que predican el diezmo, hermanos, todos, dicen, y ustedes lo saben, Jesucristo vino y el Antiguo Testamento va para atrás y ahora solamente el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y dicen que los mandamientos ya quedaron atrás. Ahora solamente en Cristo Jesús para adelante. ¿De acuerdo? ¿Y por qué el mandamiento del diezmo no va para atrás también? ¿Por qué no lo quitan? ¿Dónde está el mandamiento? En el Antiguo Testamento. Ah, ese no. Ese sí no se quita. Ese sí hay que ponerlo en práctica. Ese sí. Y es más, hasta dicen Malaquías, capítulo 3. Toda la nación me ha robado, pero pruébenme en esto. Si ustedes no de su bolsillo saquen todo lo que tienen, ahí está, hermanos, aquella denominación de deja de sufrir. Quita todo lo que tienes de dinero en tu bolsillo, ponlo aquí y el Señor te va a multiplicar hasta que sobreabunde. ¿Cuántas, hermanos, cuántas demandas ha habido con esa denominación? Porque mucha gente ha quedado en la pobreza, en la miseria y han quedado endrogados por dar tanto dinero, porque les han mentido, hermanos, de todo esto y ahora están viviendo situaciones tremendamente grandes. ¿Dónde? Deja de sufrir. Yo, hermanos, con todo respeto y así les digo, esos hombres, realmente lo que dice aquí, hermanos, el demonio, el diablo, hermanos, se los va a llevar entre las patas. Pero ya ellos pagarán cuentas, hermanos, ante Dios, ante el tribunal de Jesucristo. Bien, hermanos, vamos a ver desde cuándo empieza el diezmo, hermanos. Recordemos, ustedes lo saben, ahí hermanos, en el Génesis capítulo 14, del verso 17 en adelante, ¿sí? Apúntenlo para que en casa lo puedan ver. Yo solamente, capítulo 14 del Génesis, del verso 17 al verso 20 en adelante, hermanos, ahí habla de todo lo que Abraham, en el tiempo, hermanos, del recorrido que él hace para llegar a la tierra prometida, tiene problemas, hermanos, y se encuentra con aquellos reyes en los cuales pues, se tienen que enfrentar a la guerra. Y va a la guerra y, hermanos, sale victorioso. Pero dice que en ese tiempo, cuando Abraham llega de la derrota de aquel rey amorreo, hermanos, trae la riqueza y dice que se le presenta un sacerdote. ¿Quién era ese sacerdote, hermanos? Melquisedec. Ahora pregunto, fijémonos, ahí es donde tenemos nosotros que entrar en un conocimiento de poder, hermanos, tener pleno en nosotros. ¿Había sacerdocio en el tiempo de Abraham? No. Solamente, hermanos, a través de Melquisedec. Melquisedec era, hermanos, un sacerdote de Dios. Era rey de Salem. Hermanos, rey de Salem, ¿de dónde? Pues, hermanos, de Jerusalén. ¿Sí? Nada más que en el tiempo de Abraham, Jerusalén se le conocía como Salem. Y ahí, hermanos, llega ese sacerdote del Señor único, y dice que le entrega los diezmos del botín que tuvo. Agarra solamente los diezmos del botín, hermanos, y se los entrega a Melquisedec. Ahí se ve, hermanos, que le entrega los diezmos a él. ¿Por qué? Porque Abraham tenía el Espíritu de Dios y conocía a él, hermanos, que tendría que darle de todo lo que él podía recuperar, el diezmo a nuestro Señor. Sabía él, hermanos. ¿Por qué? Porque de todo lo que se obtiene, de todo lo que nosotros obtenemos, tenemos que dar el diezmo. ¿Sí? No había sacerdocio. Sin embargo, Abraham tenía conocimiento del sacerdocio.
¿sí? Tenía conocimiento de los mandamientos. Pues hermanos, capítulo 25 de Génesis, verso número 1 al 5, ahí vemos, hermanos, que Abraham sabía de las leyes, de los mandamientos, de los preceptos del Señor. ¿Lo sabía? Sí lo sabía, hermanos. Entonces, Abraham, hermanos, cumple con el mandato del Señor. Le da a Melquisedec los diezmos del botín, hermanos, que él había tenido. Muy bien, hermanos. Ahora, viene el mandamiento. Ya cuando, hermanos, pasan los años, llega Moisés, recibe la ley en el monte del Sinaí, y cuando ya entran al desierto, le dice el Señor a Moisés: escribe, y empieza a escribir los 5 primeros libros. Y entonces, hermanos, da el mandamiento el Señor. Levítico, hermanos, capítulo número 27. Levítico 27, vamos a ver lo que dice la ley de Dios. Y aquí en esta ley de Dios escribe precisamente Moisés el mandamiento por el cual se tiene que llevar a cabo este precepto al pie de la letra. Capítulo 27, verso 30. Levítico, ¿verdad? Levítico, capítulo 27, es el último capítulo de Levítico, verso 30. Dice así, hermanos: la 10ª parte de los productos de la tierra, tanto de semillas como de árboles frutales, pertenecen al Señor. No pertenece a nadie más, pertenecen al Señor y está consagrada a Él. Si alguien quiere recuperar algo de esta 10ª parte, tendrá que pagar lo que valga más una 5ª parte. Uno de cada 10 animales del ganado o del rebaño será consagrado al Señor como 10ª parte, sin escoger los mejores ni los peores, ni cambiar uno por otro. En caso de hacer un cambio, tanto el primer animal como el animal dado a cambio quedarán consagrados, y por lo tanto no podrán ser recuperados. Estos son los mandamientos que el Señor dio a Moisés para que los israelitas los pusieran en orden, en el monte del Sinaí. Así que, hermanos, este es el mandamiento. Dios dice: de todo lo que la tierra produce, el 10% es para el Señor. Y de todos los animales que tengan, el 10% es del Señor, consagrado a Él, a nadie más. Entonces, le pertenece a Él, hermanos. Y eso dice que es el mandamiento. ¿De acuerdo? Este es el mandamiento. Ahora, ya en la cuestión del sacerdocio, ¿sí, hermano? Una pregunta: ¿a qué se refiere que si alguien quisiera rescatar algo, pagara la 5ª parte de algo? Ok. Vamos a poner lo que dice el texto, hermanos. Vamos a poner un poquito más para que se pueda entender. Vamos a decir que yo de la tierra recojo 100 kilos de frijol. Un ejemplo: 100 kilos de frijol, hermanos. ¿Sí? 10 kilos son para el Señor. ¿Sí? Yo recojo 100 kilos, pero 10 kilos son para el Señor. Pero yo le digo al Señor: Señor, me quiero quedar con todo. Dice el Señor: págalo. O sea, págalo. ¿A quién se lo tiene que pagar? Al que le pertenece. ¿A quién le pertenecían? A los levitas. ¿Sí? Bueno, págalo. Pero además de pagarlo, vas a dar la 5ª parte de ese producto. O sea, ¿qué hacía el Señor? Cobraba interés. ¿Sí? Por decirlo así. O sea, vas a pagar, pero vas a pagar la 5ª parte. ¿Cuál es la 5ª parte de 10? Pues son 2 pesos. ¿Sí? Pues te tienen que pagar, además de los 10, los 2 pesos más, ¿sí? Más la 5ª parte. Entonces, eso era. Y así para los animales también. Ok, yo me quiero quedar con los animales, pero lo tengo que comprar y además dar la 5ª parte de aquello que costó, o del diezmo. ¿Sí? Como si no un poquito más. Un poquito más.
¿sí? Pero eso ya dependía de cada uno de los que querían comprar o rescatar, ¿sí? el precio del diezmo, ¿sí? El diezmo que tenían que dar. Muy bien. Ok, ahora, ¿para quién era el diezmo? Ya el Señor, hermanos, hace el mandamiento, da el mandamiento. Ahora, ¿para quién era? ¿Para quién era? Para los pobres, para las viudas, para... No, primeramente, para que, miren, vamos a ver eso. Cuando el Señor le dice a Moisés, van a entrar a la tierra y vas a repartir la tierra, ¿de acuerdo? Nada más que va a haber una de las tribus consagrada al Señor que no va a tener territorio, ¿sí? Pero ellos van a servir en el santuario. Y como van a servir al santuario, no van a poder trabajar. Y como no van a poder trabajar, ¿de dónde van a obtener para vivir? Pues de ahí para mismo, comer. pues de ahí Y sus mismo. familias. Pues entonces tiene que ser que todas las demás tribus tienen que participar en que recojan todo lo de la tierra, los productos que dé la tierra y de los animales que tengan, y se lo den el diezmo a los levitas, que son los encargados de dar, hermanos, el ministerio precisamente del evangelio, del conocimiento de Dios. Ellos son los encargados, son los que van a hacer sacrificios, son los que van a hacer la purificación de esto, de aquello, del otro, son los que van a pedir ante Dios, son los que van a estar en contacto con el Señor, son los que van a servir en holocaustos, en todo el trabajo, hermanos, de lo que tenía que ser para el servicio a Dios. Y esa tribu tenía que subsistir, ¿de quiénes? De todas las demás tribus que diezmaban y daban, hermanos, a los levitas el diezmo de todo lo que ellos recogían. Bien, entonces, hermanos, esto es un mandato del Señor. Bien, dice Números capítulo 18, el siguiente libro donde estamos, nada más que en el capítulo 18 dice así la palabra de Dios. Capítulo 18, del verso número 21. Espero que estén en la cita. Sí, está bien. ¿Ya, hermanos? ¿Listos? Verso 21 en adelante. Dice así: a los levitas les doy como propiedad esa 10ª parte de los israelitas que los israelitas deben de entregar de sus productos, en pago al servicio que prestan en la tienda del encuentro o del tabernáculo. Los demás israelitas no deberán acercarse a la tienda del encuentro, porque cometerán un pecado que les traerá la muerte. Los levitas serán los únicos que se ocuparán del servicio de la tienda del encuentro y serán responsables de las faltas que cometan. Esta será una ley permanente, perpetua, que pasará de padres a hijos. O sea, era hereditario, hermanos, el puesto de los levitas. Los levitas no tendrán territorio propio en Israel. A ellos les es dado en propiedad la 10ª parte de los israelitas deben ofrecerme en sus productos. Por eso les he dicho que no tendrán territorio propio en Israel. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: diles a los levitas que cuando reciban de los israelitas esta 10ª parte de sus productos que yo les he dado como su propiedad, deberán reservar 1/10 de ella para ofrecérmelo a mí. Esa será la contribución semejante a la contribución que hacen los israelitas cuando dan una parte de su trigo y de su vino. Así, de esa 10ª parte de lo que les dan los israelitas, los levitas apartarán su contribución al Señor y se la darán al sacerdote Aarón. De todo lo que les den, deberán separar una parte como contribución para mí, y la parte que me consagre debe de ser la mejor. Diles también, una vez que hayan separado la mejor parte para mí, el resto pueden considerarlo como si fuera su trigo y su vino, y pueden comerlo ustedes y sus familias en cualquier lugar.
ese será su salario por el servicio que prestan en la tienda del encuentro. Una vez que hayan separado la mejor parte para mí, podrán comer el resto sin cometer pecado. De esta manera no profanarán las ofrendas sagradas de los israelitas y no serán condenados a muerte. Hermanos, este es el mandamiento del Señor. O sea que el Señor, hermanos, es un Dios, hermanos, excelentemente ordenado, hermanos, excelentemente ordenado y justo. ¿Sí, hermanos? Con todo esto. ¿Por qué? Porque no deja nada suelto. Todo, hermanos, lo tiene bien medido. ¿Para qué, hermanos? Con un solo propósito. El propósito, hermanos, es que dentro de los levitas, que hoy, en la actualidad, ¿saben quiénes son los levitas, hermanos? Haciendo una semejanza de aquellos años a lo que hoy vivimos, ¿saben quiénes son los levitas? Somos nosotros que estamos aquí. ¿Sí? Sí, pero yo lo que quiero que ustedes entiendan, que esto lo ha tomado tengo que decirlo, lo ha tomado el catolicismo y el protestantismo. Lo han tomado y lo han hecho suyo, hermanos. ¿Por qué? Porque así lo dice. ¿Sí? Y entonces se agarran de ahí, hermanos. Pero esto está en el Antiguo Testamento. Entonces se agarran de ahí, hermanos, y entonces eso lo hago mío. Ahora lo difundo a la iglesia y entonces obligo a la iglesia que aporte. Y entonces los amenazo. ¿Sí? ¿Y cómo los voy a amenazar? Hermano, sencillo, decía por ahí, sencillo, los amenazo en que van a ser malditos por Dios. Porque aquí dice todos aquellos que no hagan esto y que lo hagan tal y como yo lo digo, entonces no serán condenados a muerte. Dice, pues perfecto. Y entonces a la iglesia, hermanos, se les administra este conocimiento para decir, si ustedes cumplen con todo, entonces ustedes van a ser benditos por el Señor y la muerte no les va a alcanzar. ¿Sí o no? Además, hermano, al igual en esa iglesia, les niegan los servicios si no dan diezmo. Claro. No los bautizan o no los casan, sino antes tienes que aportar tu diezmo. Si no, no hay programa. Y por eso mismo lo manejan de esa manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice el mandamiento que todos los israelitas, o sea, todas las tribus, los que no pueden estar dentro del ministerio, hermanos, ellos están obligados a mantenerlos. ¿Sí? Y entonces llegan, oiga, pues quiero que me case, ¿te cuesta tanto? Quiero que presente, por ahí decía, a mi hijo, pues te cuesta tanto. Quiero que hagan esto, te cuesta tanto. Y hermanos, ahora ya ponen precio, ¿para qué? Para que ellos puedan mantenerse. Hermana, usted tiene el nombre de mi maestra en la primaria. Hermana, recuerden su nombre. No, la que está atrás de usted. Eugenia. Hermana Eugenia, usted viene de una denominación parecida de lo que estoy hablando. Pues a la vez sí y a la vez no. Sí. Porque pues para mí en el tiempo que vengo aquí pues es muy diferente. Entonces ahora me doy cuenta que, o sea, es totalmente diferente a lo que me enseñaban. A lo que usted le enseñaba. Muy bien. Y ese es el teje de aquellas denominaciones que, hermanos, que como las arañas, hermanos, van tejiendo hasta que caiga en la red la presa. Y eso, hermanos, es lo que hacen precisamente ¿para qué? Para que todos los que lleguen a esas denominaciones puedan, hermanos, hacer todo eso. Bien, hermanos, en el libro de Levítico
viene una situación. Voy a hacer un paréntesis, hermanos, para ver esto. ¿Para quién era el diezmo? ¿Para quién era el diezmo, hermanos? Era para los levitas, es cierto, pero los levitas aquí dicen que tendrían que consagrar el diezmo para Aarón. Y Aarón, hermanos, era el diezmo del diezmo de los levitas. Y era para Aarón y para la familia de Aarón. ¿Sí? Pero lo consagrado, hermanos, para Aarón era lo que se consagraba al Señor. Porque era lo más, vamos a decir, lo más sagrado para el Señor. ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote. Él era el sumo sacerdote. Y entonces lo que le daban del diezmo del diezmo, hermanos, se lo daban a Aarón y Aarón lo tenía que consagrar al Señor. Bien, de esa manera, hermanos, lo que ya quedaba, entonces ya lo podían ellos tomar para la familia. Ok, pero había en cada 7 años, había una situación que la tierra no se trabajaba. Pero la tierra daba solita sin que se trabajara, hermanos. La tierra daba solita su fruto. Y ese fruto, hermanos, que daba la tierra, no era más que solamente, dice la palabra del Señor, Levítico capítulo 25. Aquí atrásito, hermanos, unas hojas atrás. Levítico capítulo 25. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí, hermanos? Del verso número 2 al verso número 7. Dice así: ¿para quién era cuando la tierra no se trabajaba en el 7º año? Dice así: di a los israelitas lo siguiente: cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar, la tierra deberá tener reposo en honor al Señor. Podrán sembrar sus campos durante 6 años. También durante 6 años podrán podar sus viñedos y recoger sus frutos. Pero el 7º año será de completo reposo de la tierra en honor del Señor. No siembren ese año sus campos ni poden sus viñedos. Tampoco corten el trigo que nazca por sí mismo después de la última cosecha, ni recojan las uvas de su viñedo, no podando. La tierra debe tener reposo completo. Lo que la tierra produzca por sí misma durante su reposo alcanzará para que coman ustedes, pero no solamente ustedes, sus trabajadores, sus trabajadoras, sus siervos, los extranjeros que vivan con ustedes y sus ganados, los animales feroces del país. Todo lo que la tierra produzca les servirá de alimento. Y pregunto, hermanos, dentro de los siervos, dentro de los extranjeros, ¿no había pobres? ¿No había viudas? ¿No había, hermanos, huérfanos? Había de todo. Entonces todo eso era para ellos, hermanos. ¿Sí? Y era para el mantenimiento, y no solamente, hermanos, de los seres humanos, sino de los animales también. Veamos, hermanos, la capacidad de misericordia que tiene Dios para con el mundo, para con los seres humanos. Es una misericordia enorme, hermanos, que no la sabemos valorar. Bueno, es porque nosotros no tenemos conciencia precisamente de lo que es Dios. Eso es conocer a Dios, hermanos. Eso es verdaderamente cuando yo digo: oiga, hermano, ¿usted conoce a Dios? Sí, conozco a Dios. Hábleme de Dios. De esto, hermanos, no saben nada. De esto que estamos conociendo. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el poder de Él? ¿Cuáles son sus mandamientos? Ese es un mandamiento, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de saber manejarlo, de saber cómo hacer que la iglesia esté consciente de todo lo que Dios ha puesto al alcance de nosotros. Él no se ha medido y no se ha, hermanos, escatimado en nada. Dios, hermanos, ha dado todo para que la iglesia conozcamos de Dios, quién es un Dios perfecto, un Dios único, un Dios, hermanos, digno de toda alabanza, honra y gloria.
de todo, hermanos, de veras. Es algo increíble, hermanos, lo que Dios ha hecho con el mundo entero. Hubo, hermanos, dentro de aquellos años, hubo que el pueblo se desobligó, no quiso, y no quiso, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Y cada quien agarró lo que quiso agarrar. Y a los levitas, pues ahí a ver qué comen. Y entonces, hermanos, ¿qué hicieron ellos? Pues tuvieron, hermanos, los levitas, como no traían el producto de la tierra que les correspondía a las tribus, no lo traían. ¿Qué hicieron los levitas? Vámonos a trabajar también, porque ¿de dónde vamos a mantener a la familia? Y se tuvieron que ir, hermanos. ¿Qué dejaron? El templo, hermanos, quedó solito. El atrio, empezaron a salir hierbas. Abandonado, hermanos, el templo. Llega Nehemías, dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que sucede? Porque el pueblo, hermanos, no le importó, se fueron, hermanos. Y los levitas, pues también agarraron ahora sí que agarraron sus canicas y también se fueron. Ya se lo ocupó, sí, ya lo leí. Dice Nehemías, hermanos, dice la palabra del Señor, Mejor construir su iglesia. en donde, hermanos, el Señor los reprende, ¿sí? Los reprende el Señor. Capítulo 13 de Nehemías. Miren ustedes, ¿y dónde está Nehemías? En la Biblia. En la Biblia. Está, hermanos, está antes de Esther y después, hermanos, de los reyes, de crónicas. ¿Okay? Nehemías capítulo 13, versos 10 y 11. Ya estamos ahí, hermanos. Dice así. 13, 10 y 11. 13, 10 y 11. También supe, dice Nehemías, también supe que no habían entregado a los levitas sus provisiones y que los levitas y cantores encargados del culto habían huido, cada uno a su tierra. Entonces reprendí a las autoridades por el abandono en que tenían el templo de Dios. Después reuní a los sacerdotes y levitas y los instalé en sus puestos. Y todo Judá trajo a los almacenes el diezmo del trigo, del vino y del aceite. Hermanos, aquí en Nehemías le entra el celo de decir cómo es posible que Dios ha puesto todo en orden y ahora las tribus de Israel abandona a los levitas pues lógico tienen que ir a trabajar para mantenerse y entonces el templo queda, hermanos, a la deriva. Y esto, hermanos, trae muchas consecuencias. ¿Qué pasa, hermanos, si al motor de mi auto le quito la banda? No camina, no se mueve el motor. Se mueve pero se calienta y empieza a hacer un motor. ¿Qué pasa, hermanos, si le quito una bujía? Baja de compresión. Y empieza todo a... Sí camina, pero todo así... Y no se aguantan. Entonces, está incompleto. ¿Qué tiene que hacerse, hermanos? Que todo esté unido, todo esté trabajando en orden para que todo funcione. De otra manera, no va a funcionar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa en muchas denominaciones, en muchas iglesias, cuando no se lleva a cabo las cosas como Dios manda? No como los que predicamos mandamos, no, hermanos. Como Dios manda. Cuando no se llevan a cabo, ¿qué pasa, hermanos, con la iglesia? No funciona. ¿Verdad que no funciona? Ya, hermanos, pues entonces, ahora sí, dice Malaquías. Dice así, hermanos. Malaquías, en el capítulo 3. Y aquí es donde este libro lo utilizan mucho precisamente para que, hermanos, para obligar a la iglesia a que les entre un temor, pero un temor, hermanos, de hombre, de un miedo. Pero es que, perdón,
capítulo 3, verso número 9 y 10. Dice así: cuando el pueblo no cumple con su deber. ¿Sí? Dice así, hermanos: sí, toda la nación, todos ustedes me están defraudando y por eso voy a maldecirlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo: traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. ¿Sí? Hasta que sobreabunde. Vean, aquí es donde muchas denominaciones toman estos textos para obligar a la congregación para que diezmen. Ahora, va para todos nosotros, hermanos. Nosotros aquí no hemos obligado a la iglesia a diezmar. ¿Por qué? Por los antecedentes que muchos han hecho. ¿Y qué es lo que van a pensar, hermanos, en esta región donde estamos nosotros dando a conocer el Evangelio? Van a pensar lo mismo que piensan de los demás. Y por eso nosotros no venimos con esa intención de decirles a ustedes, hermanos, tienen que diezmar. No, hermanos, nosotros no venimos con eso. Nosotros ponemos en el corazón de ustedes, poner la conciencia de lo que Dios dice a través de la palabra del Señor, para que ustedes, hermanos, ofrenden lo que ustedes quieran dentro de su corazón. Y entonces, cuando la iglesia esté consciente de las cosas y ofrendemos, hermanos, habrá alimento para todos. Habrá alimento para todos. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que hablarles. ¿Para qué? Para que las bendiciones, dice aquí el texto, para que las bendiciones que ustedes, hermanos, den a la iglesia, el Señor dice: pruébenme ahora en esto. Si no ustedes dando alimento para que haya en la casa, en mi casa, pruébenme ahora. Si no, derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Amén. ¿Sí? Lo que dice aquí en esta, ¿Sí? dice el 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación de todas, me habéis robado. Así es. En esa versión, como que duele mucho lo que dice, pero es la realidad. ¿Sí? Entonces, hermanos, la maldición viene por no tener, hermanos, el corazón de carne. ¿Para qué? Para que en la casa de Dios haya alimento. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿cuál es el mayor alimento que nosotros debemos de tener dentro de la casa de Dios? ¿Cuál es el mayor alimento? ¿El de la cocina o el de aquí de la casa de oración? Ese es el mayor alimento, hermanos. Pero ¿saben qué, hermanos? Para que este alimento llegue bien puro a la casa de Dios, hermanos, debemos de sacrificar todo lo que nosotros podamos tener. ¿Sí? Por eso algunos de ustedes nos han dicho: hermano, ¿y quién mantiene la casa de oración donde estamos viniendo? El Señor. ¿Sí? El Señor es el que la mantiene. Pero es que ustedes vienen desde Puebla. No me importa que venga yo desde Puebla, hermanos. Lo que me interesa a mí es que la iglesia tenga alimento suficiente y puro, limpio, en esto, el pan que viene del cielo. Eso es lo que nos interesa a nosotros. La parte económica, hermanos, la pone al alcance de nuestras manos el Señor. ¿Sí? Ahora, depende de ustedes, hermanos. Yo solamente quiero que ustedes entiendan que en el tiempo cuando Jesucristo llega a la tierra, les da el conocimiento a los apóstoles y los apóstoles empiezan a predicar el Evangelio, la iglesia primitiva, que muchos así la conocen, la iglesia inicial, hermanos, convivían todos y todos participaban. Y lo que hoy nosotros queremos es hacer
lo que los apóstoles vivieron en aquellos años. ¿Qué vivieron los apóstoles? Hermanos, repartían el pan y todas las provisiones que ellos, hermanos, para poder convivir. Y la hermandad, hermanos, era enormemente feliz, alegre, contentos. Eso es lo que queremos, hermanos. La vida de cada uno de nosotros, quiero que lo sepan, hermanos, la vida de cada uno de nosotros es totalmente diferente. Nosotros vivimos en Zaragoza, un pueblo de 1940, 1945, 50. Ahí vivimos, hermanos, en Zaragoza. Era, hermanos, a lo mejor era un rancho, pero ahí vivimos y nos conocíamos todos. ¿Sí? El señor de fulano de tal, sultano, todos allí vivían. Ah, oye, ¿conoces? Sí, pues vive en tal casa, su casa es así, y ya sabe. Pero cuando se convivía, hermanos, era una felicidad tremenda. Sí. La familia de nosotros, éramos 10 con mamá y papá, y convivíamos pobres hasta decir basta, pero felices como no tienen idea. Y cuando nos sentábamos todos a la mesa y todos participábamos del pan. Y era una felicidad tremenda. Eso, hermanos, eso vivió la iglesia en el tiempo de los apóstoles. Era una felicidad tremenda. Y eso que nosotros conocemos en Hechos de los Apóstoles, lean Hechos de los Apóstoles. Y ahí van a ver ustedes cómo vivía la iglesia. Y es lo que queremos nosotros hacer en este lugar, convivir como la iglesia primitiva. Pero ahora, tenemos ya el conocimiento, el pan del cielo, ya está. ¿Qué falta ahora? No, aparte de eso, ya tenemos el conocimiento. Ah, pues ahora necesitamos convivir nosotros, pues en la cocina, hermanos. Vamos a disfrutar del alimento. Dice por ahí el dicho del mundo: una fiesta no es fiesta si no hay música. ¿Hay música aquí? Sí. ¿Hay alimento? Sí. Y no solamente desde la cocina, hay alimento del cielo. ¿Sí? Entonces, hermanos, debe de haber alimento también material. Pero para que haya alimento material, ¿qué se requiere? Ya lo vimos. Sí. Entonces, cuando hay los elementos, se tiene todo. Y entonces, con esos elementos se puede hacer que haya alimento en la cocina, que haya la ayuda a los necesitados, que haya ayuda a los enfermos, que haya ayuda, hermanos, a los huérfanos, a la viuda. Así lo dice la palabra de Dios, ya lo vimos. Pero ¿de quién depende? Del pueblo. Sí. Pero qué bonito es criticar y no hacer nada. ¿Sí? Qué bonito, hermanos. Decía por allá un obrero, cuando estuvimos por allá en Puebla, decía un obrero: hermano, yo opino que debería usted de hacer esto y esto y esto. Digo, hermano, usted ve que no funciona una situación. Sí, hermano, yo veo que falta aquí atención a esto, a esto, a esto. Hermano, ¿y por qué no dice usted: yo me encargo de que funcione? O sea, ya vio usted el asunto, ya vio usted la necesidad. Ahora, diga usted: yo me encargo de que funcione. No nada más me diga: yo veo que no funciona. ¿Sí? Bueno, para críticos somos buenísimos, ¿sí? Pero para ayudar, Malísimos. ahí decía mi abuelita, como aquel hermano decía, ahí la puerca tuerce el rabo. ¿Sí? Entonces, somos buenos críticos, pero no somos buenos colaboradores. ¿Sí? Y eso es lo que hace falta, hermanos. Entonces, tenemos que hablar con verdad. Dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces hablemos con verdad. ¿Sí? Y esto, hermanos,
Es lo que debemos de hacer todos. Queremos convivir como la primera iglesia que fundó Jesucristo en el tiempo de los apóstoles. Hagámoslo. ¿Podemos hacerlo? Sí. Siguiendo los lineamientos que están en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, todo esto tenemos que aprender del Evangelio. Tenemos que hacerlo. ¿Para qué, hermanos? Porque precisamente esto es lo que nosotros tenemos que llevar a cabo. Todo el conocimiento de Dios para que la iglesia funcione al pie de la letra. Bien, hermanos. Ya voy a terminar. Ya con esto termino. Pregunto, hermanos. ¿El diezmo se dejó de dar en el tiempo de los apóstoles? No. Se tuvo que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Recordemos, hermanos, cuando estaban ahí, dice la palabra del Señor, que estaban Jesucristo y estaban los discípulos, a donde llegaban, hermanos, al alfolí a depositar sus diezmos y sus ofrendas y todo aquello, hermanos. Y dice que los grandes hombres, aquellos ricos, llegaban y hasta vaciaban así para que se oyera el escándalo de las monedas, hermanos, que caían en el alfolí. Y llega una viejecita, hermanos, con una monedita, la más pequeña de aquel tiempo, y la deja caer y hace clic. Es que los ricos dan lo que les salva y los pobres lo que tienen. ¿Y qué le preguntaron al maestro? Maestro, ¿quién dio más? Dice, esa viejecita dio más que todos los demás. ¿Por qué? Porque dio hasta lo último que tenía. ¿Sí? Entonces, se ve, hermanos, que ahí se estaba dando precisamente el diezmo, o la ofrenda, o las primicias. Ahí se estaba dando. Ahora, le preguntaban al maestro, ¿qué es mejor? Bueno, el César pide tributo. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Dar también el tributo. ¿Qué es el tributo? Pues, hermanos, el diezmo que tendrían que dar, por decirlo así. El tributo, bueno, es, hermanos, el impuesto que tenemos que pagar al pueblo, al gobierno. Y entonces el Señor dice, pues a ver, préstame la moneda. ¿Y quién está aquí? No, pues está el César, la imagen del César. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, hermana Mine, ¿qué es dar al César lo que es del César? Pues, bueno, al César, pues es la contribución que tenemos que pagar, los impuestos de terrenos, de agua, luz, para tener servicios, y a Dios por lo que le corresponde a Dios dar lo que gana, bueno, lo que ganamos. Una parte de lo que nosotros ganamos, darle al Señor, si no sembramos tierras. Ahora, hermana Uva, ¿podemos comparar aquello de allá afuera con lo de aquí adentro? Pues de hecho no, porque lo que Dios ordena es especial y al hombre, ahora sí lo que Dios nos da ese mandamiento y el hombre es mandamiento, el hombre pone mandamiento de hombre. O sea, precisamente viene la situación de la semejanza. Así como hacemos allá afuera, así tenemos que hacer aquí. Mejor las cosas. Pero, Dios, claro, menester es mejor para Dios. A Dios. Porque de allá, ¿qué obtenemos? No obtenemos nada. El Señor aquí dice, pruébame ahora. Y es que, hermano, miren, lo que Y verás, si no, me das y yo te voy a dar hasta que sobreabunde. dice, hermano, lo que pasa en varias religiones que he platicado, es que muchos dicen, es que no tenemos. Digo, no digan eso jamás, porque a Dios lo hace mentiroso. Dios a todos nos bendice, sea mucho o poco nos da. Que no queramos es otra cosa, pero de que tenemos. Pero entonces no digamos que no tenemos, porque entonces Dios va a decir, bueno, pues vas a hablar con provecho y te voy a quitar. Para que hables con provecho, es como el de los talentos, una comparación de los talentos. Dice el Señor que todos sabemos la historia, y el que le dio uno y se fue y lo escondió. Y así pasa, hermano. Dios nos da, pero no queremos dar, ¿no? Otra de las cosas, hermano, Dios no puede ser burlado, dice Gálatas 6, 7, 8, no puede ser burlado. Dios no puede ser Pero burlado. dice el Todo examen lo de que- conciencia, hermano. Así es. Dice que el Señor escudriña los corazones, los pensamientos. Bien, ante Dios no podemos esconder nada.
Dios, hermanos, conoce bien lo que hay en el corazón de nosotros. Para Él, hermanos, no podemos engañarnos, no podemos decir, Señor, es que no tengo, es que no me has bendecido, es que no tengo las posibilidades. Si aunque yo ganara a la semana, hermanos, 100 pesos, 10 pesos le pertenecen al Señor, aunque ganara yo 100. Y si gano 50 pesos, 5 pesos son del Señor. Que corresponde. Es lo que corresponde. Es lo que dice el Evangelio, no lo decimos nosotros. Que la gente, hermanos, que predica el Evangelio se haya adueñado y maltergiversado el Evangelio, esa es situación de los hombres. Pero ante Dios, hermanos, el mandamiento está dado. Y por lo tanto, nosotros, hermanos, para tener bendiciones del Señor, debemos de cumplir con ese mandato. Y ese mandato, hermanos, es con el único propósito de que dentro de la iglesia se le pueda ayudar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, y que haya alimento en la cocina materialmente, hermanos. Y si hay todos estos elementos, dice el Señor, pruébenme, que haré que en ustedes haya sobreabundancia de todo lo que ustedes necesiten. Y eso, hermanos, es lo que perseguimos, es lo que queremos, y es lo que, hermanos, queremos poner el nombre de Dios en este lugar en alto, en lo más alto que pueda ser posible, con la ayuda de Dios primeramente y con la ayuda de todos ustedes. Que el Señor lo bendiga. Amén. Amén. Que el Señor lo bendiga. Señor.